Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es simplemente mi podcast, el podcast de Pablote. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Episodio número 30 del podcast de Pablote. Acá estamos nuevamente grabando un episodio. Hacía rato que no lo hacíamos. Tengo que pedirle disculpas a todos porque no solo que no pude seguir la frecuencia semanal, sino que tampoco pude seguir la frecuencia quincenal. Así que bueno, acá estoy tratando de seguir la frecuencia que puedo. ¿Para qué les voy a mentir? La idea es seguir con el podcast. Y bueno, ojalá pudiera hacerlo todas las semanas, ojalá pudiera hacerlo al menos cada 15 días, pero bueno, por lo menos todavía lo puedo hacer. Pero bueno, más allá de que me he venido desbarrancando en cuanto a esto y tener cada vez menos periodicidad, no piensen que esto se acaba, porque no, la idea no es esa, sino todo lo contrario. Bueno, gente, como les decía, acá estamos con un nuevo episodio y voy a arrancar por los correos, sí, que en realidad tengo uno solito desde hace tiempo, de nuestro queridísimo amigo y oyente de la primera hora, Joaquín Vidal. Nos dice: estimadísimo Pablo, pensaba en dejarte un simple comentario en el último post del blog. Ese último post del blog, vaya uno a saber cuál es, porque esto es del 16 de octubre, pero bueno. Pero me pareció mejor dedicar unos minutos de mi vida a escribirte unas líneas. Muchas gracias, Joaco. Y dice: es de dominio de todos que el reciente crecimiento de tu familia te está tomando más tiempo del que quisieras, y es perfectamente entendible. Por lo que quiero expresarte mi apoyo y comentarte que el hecho de que hayas tenido que disminuir la periodicidad del podcast no implica de ninguna manera que dejemos, no solo me incluyo a mí, de ahí la pluralidad de escucharlo y esperarlo ansiosamente. Espero estés disfrutando de tus hijos y que no se te acabe el entusiasmo. Éxitos. Joaquín Vidal. Bueno, muchas gracias, Joaco. Y sí, estoy disfrutando de mis hijos y mis hijos están disfrutando de mí, o a costa de mí, o a ver, ¿cómo decirlo? No me quejo, pero bueno, sí llevan mucho tiempo entre los chicos y mi trabajo y la vida personal de cada uno. Bueno, la cosa se hace un poco cuesta arriba, pero bueno, acá estamos y estamos grabando el episodio 30 del podcast, ¿sí? Que en rigor de verdad es el episodio número 31 porque hubo un episodio 0, pero bueno, ese era un piloto y este es el episodio 30 del podcast. Bien, ¿y de qué me vamos a hablar hoy? Bueno, al principio cuando comenzamos con el podcast, mi idea era tener mucho más de lo que he tenido, porque prácticamente ha sido muy poco, pero mi idea era tener algo de retrocomputación, ¿sí? La realidad es que no ha habido casi nada de retrocomputación por distintos motivos, pero bueno, no es que el tema esté abandonado, ¿sí? El tema de retrocomputación es un tema que me interesa. Y bueno, y acá estamos y hoy vamos a tener un tema de retrocomputación. Espero que no se aburran a los que no les interesa. Les pido que si les parece que no les va a gustar lo escuchen igual, porque es un tema de retrocomputación, pero tiene un factor geek muy muy alto. Digamos que este es un episodio de retro geek, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, en realidad si vienes de retrocomputación, no vamos a hacer la clásica charla de, bueno, vamos a agarrar la Commodore 64. La Commodore 64 era una máquina. No es esa la idea. Vamos así a hablar de máquinas retro, y vamos a hablar de Commodore 64 y de Commodore Amiga y otras máquinas, pero aplicadas al día de hoy. No aplicadas, sino utilizadas al día de hoy, o al menos si no la máquina siendo utilizada, sí utilizar parte del sistema interno que traían esas máquinas en sistemas actuales. ¿Y cómo es esto? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero todo esto, ¿por qué viene? Viene porque, más allá de mi gusto y mi hobby por la retrocomputación, hoy encontré un sitio sencillamente
no diría increíble porque tal vez sea mucho, pero casi casi. La verdad que está muy bueno, muy bueno. Se llama pagetable.com, ¿sí? Pagetable.com. pagetable.com, ¿sí? ¿Y de qué se trata este sitio? Bueno, se trata de temas muy técnicos, ¿no? Pero tiene mucho de temas de retrocomputación y como les decía, muy orientado a lo geek, ¿sí? Este sitio está actualizado por 3 personas, principalmente 2. Una es Melissa, que es la que hace alguna contribución, y principalmente Michael Stale y Sebastian Bialas, ¿sí? No sé realmente de dónde son, creo que son de Alemania, si no me equivoco. Pero bueno, esta gente tiene mucho que enseñarnos técnicamente y lo aplican a la retrocomputación. Y lo que voy a hacer hoy no es tomar un tema concreto, tal vez me dedique más a uno que a otro, o ahonde más uno que a otro, pero sí voy a hacer una repasada general de la página principal o de algunas entradas que tiene este sitio en este momento, porque realmente valen la pena. Y en vez de hablar de un tema concreto que lo podría haber sacado de acá tranquilamente, quiero que toquemos todo esto para dar un poco más una imagen un poco más grande de todo esto. Entre paréntesis, si les interesa la retrocomputación, les recomiendo un podcast sobre retrocomputación, se llama Retrobits, ¿sí? Retrobits.com, pueden acceder allí y verlo. Esperen que no les quiero mentir, retrobits.com les estoy diciendo, a ver si realmente esa es la URL. Bueno, les decía, pueden bajárselo de ahí. Cuidado que está en inglés, el que no entiende inglés tal vez pueda quedarse afuera de esto, o sea, se va a quedar afuera de esto. Si más o menos entiende inglés, traten de bajárselo y escucharlo, porque se entiende, es muy claro. Si saben inglés lo van a entender. Bueno, no era retrobits.com. Esperen que ya les digo cuál era. Retrobits. A ver. ¿Cuál era? Retrobits. Ya sé que me estoy yendo de tema, pero no importa. Es retrobits.libsyn.com, retrobits.libsyn.com, ¿sí? Bájenselo, les va a interesar. Bueno, pero volvamos al tema que nos ocupa, porque estoy dando vuelta y no les cuento lo que les quería contar. Bueno, este sitio, por ejemplo, estoy viendo un post del 4 de noviembre de Michael Stale y que dice... enseña, no enseña, en realidad habla de la reconstrucción de lo que quedó en el disco de inicio, el disco de buteo de una amiga o de las Commodore Amiga, el disco puntualmente lo que era el Kickstart 1.0, ¿sí? El disco de Kickstart 1.0. La característica de la Amiga, esto era la Amiga 1000 específicamente, porque la Amiga 1000 tenía 2 discos para arranque, en los cuales en uno tenía, vamos a hacer una comparación muy burda, lo que sería la BIOS de una PC, ¿sí? La ROM, ¿sí? Y en otro disco, o otros discos, en realidad estaba lo que era propiamente el sistema operativo. Pero el disco de Kickstart básicamente era como la ROM de la máquina que estaba en disco, ¿sí? Esto fue por un tema que aparentemente la máquina fue lanzada como demasiado rápido y bueno, no estaba terminado todavía, no estaba en condiciones de ser puesta en un chip de ROM y fabricado en masa, y bueno, entonces lo hacían en disquete, se actualizaba el disquete y ya está, así que bueno. Pero bueno, básicamente lo que cuenta acá es que en el disco, el primer disco, la versión 1.0 del disco Kickstart que venía con las Amigas, había código fuente todavía en este disco del sistema operativo, que no estaba disponible abiertamente, pero sí que había sido borrado, ¿sí? Se había agarrado el disquete, se había borrado código fuente, y sobre esa imagen de disco se había duplicado y era el disco que iba con las máquinas, o sea que uno podía tranquilamente recuperar código fuente del sistema operativo, ¿sí? Y bueno, y acá Michael hace toda una secuencia de cómo se extrae estos datos. Inclusive hay un fuente para extraer, hay un programa que él ha hecho para extraer esta información, y da toda una lista muy detallada de todos los comandos que vinieron en ese disco, todos los fuentes que vinieron en ese disco,
lo preliminar, o sea, esto es como entrar y recuperar de algún arcón de recuerdos código fuente de desarrollo de Commodore Amiga, ¿sí? Realmente vuelvo al mismo, el factor retro geek de esto es muy alto, ¿sí? A algunos les parecerá una reverenda estupidez y para otros esto es espectacular, ¿sí? Obviamente el que le gusta la retrocomputación es quien va a considerar esto como algo espectacular y súper interesante. Después, bueno, el post es enorme, hay un montón de detalles técnicos, si les interesa léanlo, pero yo no los voy a abordar en este momento. Después tenemos, por ejemplo, un post. Voy a saltear algunos posts, voy a ir a los que más me interesan. Por ejemplo, este está espectacular, el basic de la Commodore, ¿sí? Utilizado como lenguaje de scripting de Unix y Windows, ¿sí? Y es open source. Esto está espectacular. Básicamente lo que ha hecho, creo que es Michael Stale también, es tomar o hacerle, digamos, no sé exactamente si ingeniería inversa, pero es como que ha logrado llevar todo lo que era la ROM de BASIC de la Commodore, en realidad el BASIC 2.0 de Commodore, lo ha reimplementado, ¿sí? En realidad ni siquiera es una una reimplementación, es una recompilación de la ROM original de donde venía el BASIC de la Commodore 64, ¿sí? Hay detalles técnicos de cómo fue hecho esto, pero bueno, básicamente es como que ha llevado a C toda esa implementación original, y lo interesante de esto es que obviamente hay llamadas al kernel o kernel que se llamaba en Commodore 64, al kernel del sistema, para las llamadas de impresión en pantalla y un montón de otras cosas, y están implementadas. Es increíble, y obviamente están implementadas de manera distinta para que lo que antes era una impresión en la memoria de pantalla, en realidad era almacenar información en la memoria de pantalla para que en realidad saliera en la pantalla de nuestra computadora. Aquí en realidad sale por la salida estándar del Unix, ¿sí? O Linux o Mac OS X o lo que fuera, o Windows, y uno puede usar el BASIC de Commodore como un lenguaje de scripting y llamarlo desde un shell script, y llamar, es como, digamos, una especie de que conoce Perl o AWK, a lo mejor toma alguna idea, le queda una idea un poco más clara de cómo se puede usar esto. Obviamente no estoy diciendo que este BASIC sea equiparable a Perl y AWK, nada que ver. Lo que estoy diciendo es que desde un shell, por ejemplo de Linux, tranquilamente puedo hacer una llamada como haría a lo mejor llamar a AWK y correr un script AWK. Bueno, acá puedo hacer una llamada al BASIC de Commodore y correr un programa BASIC de Commodore, ¿sí? Y en general no lo he probado a fondo, sí he jugado apenas un poquitito, y en general debería correr un programa BASIC de Commodore debería correr tranquilamente. Va a haber cosas que no van a funcionar, por ejemplo el famoso cambio de color del fondo o del borde con el famoso POUC 53280,0 y 53281,0 no funcionan. Sí, ya lo probé, fue una de las cosas que probé. Pero bueno, básicamente es muy simpático el hecho de poder llamar desde un shell de Unix, llamar a un programita escrito en BASIC de Commodore y que haga una salida por pantalla o capturar la entrada de teclado y procesarla en un programita Commodore de BASIC sí, un programita en BASIC el BASIC de Commodore. Realmente es llamativo, realmente es muy simpático y es algo, vuelvo a lo mismo, para los retro geeks esto es muy muy original realmente.
Pero bueno, como les decía, hay muchas llamadas al sistema operativo, al kernel de la Commodore 64, que están implementadas, ¿sí? y modificadas para que funcionen, ¿sí? Quien conozca del tema podrá sonarle conocida la famosa CHR-IN y CHR-OUT, ¿sí? Obviamente para capturar e imprimir caracteres. Así que bueno, realmente está muy bueno. Esto en realidad originalmente se había implementado solo para Mac OS X, y originalmente venía del BASIC de Apple, ¿sí? Esto estaba hecho con el BASIC esta persona lo hizo originalmente con el BASIC de Apple, y bueno, lo fue jugando con esto, y ahora lo tiene con el BASIC de Commodore, y para correr en cualquier Linux o Unix, digamos, y Windows inclusive. De hecho da una idea que no lo he leído de cómo, quisiera verlo realmente. Esto dice cómo construirte tu propio BASIC, ¿sí? Con todo esto lo que ha hecho es tomar los BASICs. En realidad el BASIC de Commodore era de Microsoft, ¿sí? Así como lo escuchan, era de Microsoft. Microsoft hizo un pésimo negocio con Jack Tramiel, que era el dueño de Commodore en aquel momento, para el cual le vendió el BASIC sin licencias, ¿sí? Le vendió el BASIC, digamos, por una suma fija, la cual no dependía de licencias, de cantidad de licencias vendidas. Y si Bill Gates hubiera sabido los millones de equipos Commodore que se iban a vender, realmente le hubiera interesado hacer un negocio distinto. No sé, no recuerdo realmente muy bien, pero creo que fue algo así como $50,000, una cosa así, nada más que eso. Y si hubiera cobrado, no sé, $1 por $1 de licencia, solo $1 por cada Commodore vendida, probablemente hubiera ganado fácilmente $30 millones o más de $30 millones con eso, ¿no? Pero bueno, ganó solo $50,000. Por eso les digo que hizo un pésimo negocio Bill Gates en ese momento. Pero bueno, no era el Bill Gates de nuestros tiempos actuales. Bueno, como les decía, ese BASIC de Microsoft en realidad era para el procesador MOS 6502, el MOS Technology 6502, que es el padre del 6502, es Chuck Peddle, ¿sí? MOS era una empresa, MOS Technology fue una empresa que compró Commodore, así que Commodore fabricaba sus equipos y sus propios chips, ¿sí? Esto hoy no se da en la actualidad, ¿sí? A no ser el caso a lo mejor de IBM, que pueda fabricar su procesador PowerPC, digamos, pero no sé, Apple no fabrica procesadores Intel, claramente, ni Dell, ni HP, ni nadie. Entonces, bueno, en este caso Commodore fabricaba equipos y fabricaba sus propios procesadores, ¿sí? Esto hizo que pudiera tener sus costos muy muy bajos y bueno, y ser lo que fue en su momento. Bueno, pero bueno, acá lo que hizo también esta persona que les comentaba, Michael Stale, tomó este BASIC de Microsoft, que era el Commodore BASIC versión 1, el OSI BASIC, el AppleSoft 1, el Kim BASIC, esto de la Kim, ¿sí? Para el Kim fue el primer, bueno, sí, era una computadora, la primera computadora de Commodore, que en realidad creo que en ese momento todavía era MOS, ¿sí? El fabricante del procesador, del microprocesador 6502, fabricó una computadora como para poder mostrar lo que el microprocesador podía hacer. Luego fue comprado por Commodore y fue la primera máquina de Commodore fue la Kim 1. Pero bueno, estaba este BASIC de Kim, el AppleSoft 2, el Commodore BASIC 2, el KBD BASIC y el MicroTAN. Todo esto era un BASIC son BASIC de Microsoft. En realidad son muy muy similares. Y bueno, son los que este personaje que les digo, dueño de este blog, Michael Stale, tomó y desensambló los binarios, ¿sí? Para entender cómo está hecho, cómo fueron hechos y de qué se trataba todo esto, ¿no? Bueno, y con todo esto, al entender todo esto y el saber todo esto, decidió que no decidió, sino que ha puesto una entrada en su blog
de cómo construir nuestro propio Commodore, nuestro propio BASIC en base a todo este conocimiento. Sí, habría que leerlo y entenderlo un poquito. Realmente es muy original. Así que bueno, como les decía, es un sitio que está muy bueno. Les recomiendo, si quieren probar algo, entren y traten de bajarse este BASIC para Commodore, este BASIC de Commodore para Unix o para Windows. Realmente es quien haya usado una Commodore, volver a ver en una consola el mensaje de Commodore BASIC V2 38911 Basic Bytes Free, y no en una Commodore, no en un emulador, sino en una consola. Realmente es llamativo, y poder usar el BASIC, ¿sí? Realmente se puede usar. Una cosita, úselo en mayúsculas, minúsculas no funciona, es mayúsculas, ¿sí? Realmente es muy original, muy original. Y como les decía, esto no es un emulador, ¿sí? No es un emulador, es una versión recompilada del binario original, ¿sí? De la imagen de la ROM original que tenía la máquina. No es una reimplementación, ¿sí? Con lo cual es 100% compatible, ¿sí? Y bueno, acá básicamente quien tenga muy buenos conocimientos de todo esto y de C también, podría portarlo a otras arquitecturas también, ¿sí? Estoy leyendo acá un poquito lo que ha puesto en el blog, y dice que lo que usó fue pasarle el código del 6502 en un recompilador y optimizador estático. Estoy traduciendo lo que estoy leyendo, que esta persona, Michael Stale, ha hecho. Y bueno, bueno, acá dice que las funciones de entrada, salida, carga y descarga de programas y ese tipo de cosas, el famoso load and save, han sido reimplementadas en C, para que justamente haya comunicación o haya interconexión entre el Commodore BASIC y el sistema operativo Unix, Windows o Mac OS X, ¿sí? O sea, esto es lo realmente original de esto. No sé, pueden usar un pipeline, ¿sí? Un pipe, y pasar la salida del BASIC a un script o a un programa, o que un programa tire de una línea de comando, le pase su salida al BASIC para que trabaje. Realmente es muy interesante. No es lo mismo que correr un emulador, claramente, ¿sí? No es un emulador de Commodore 64, para nada. Hay muchos y muy buenos emuladores de Commodore 64. Personalmente les recomiendo Vice, ¿sí? B-I-C-E. Vice es un excelente emulador de Commodore. En realidad, cualquier tipo de máquinas Commodore, toda la línea de máquinas Commodore de 8 bits, o prácticamente toda, está cubierta, así que si les interesa lo pueden ver. Pero bueno, principalmente para cerrar esto, la idea es que se puede utilizar el Commodore, el BASIC de Commodore, como un lenguaje de scripting, ¿sí? Para usar en Windows, Mac o Mac OS X. Realmente esto es lo llamativo y lo que me llevó a navegar un poco este sitio, y bueno, por eso les comento el resto de las cosas que tiene. Así que bueno, los dejo con esto. Espero que les interese. Realmente es algo que no sirve para nada, ¿sí? Esto está muy claro. No sirve para nada, es solo para pasar un tiempo recordando y experimentando, pero lo bueno es que con cosas antiguas todavía se pueden hacer cosas hoy en día, ¿sí? No es para que salgan a hacer scripts de lo que sea en BASIC de Commodore, esto, ¿sí? No es esa la idea, pero sí es la idea que se juegue un poco, que puedan jugar un poco con esto y jugar un rato. Bueno, nada más, esto ha sido todo. Espero que me hayan seguido hasta este punto, porque no es un tema normal, no es un tema de los que normalmente trato, eso es lo que quise decir. Y hace rato que no grabo ningún podcast. Espero que aún sigan ahí,
Espero que alguien escuche esto, ya veré con las descargas y los comentarios. Y espero poder volver a liberar otro podcast lo antes posible y no hacerlos esperar tanto. Nada más, muchas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Pablo Trincavelli, tengo un blog en el blog de pablot.wordpress.com y me pueden enviar comentarios, sugerencias y lo que tengan ganas de mandarme a elpodcastdepablot@gmail.com. Chao, nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos la próxima vez. Chao, chao.